Vamos a empezar con un repaso de lo que vimos ayer. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ayer empezamos a ver lo que son los gases reales, ¿no? Que vimos que para que un gas sea considerado como un gas real, pues tiene que cumplir con ciertas condiciones. La mayoría de los gases con los que vamos a lidiar en nuestro trabajo, pues van a ser gases reales. Es decir, que no se ajustan a la ley de los gases ideales y que no cumplen con las mismas suposiciones. Entonces definimos que era una colección de partículas con un volumen infinito, ¿verdad? No eran objetos matemáticos abstractos, sino que tienen dimensiones. Pueden interactuar entre ellas y eso nos afecta en los cálculos, porque la presión del sistema no va a ser nada más definida por la cantidad, sino también por el grado de interacción que va a haber entre las partículas. No todas son esféricas y su factor de compresibilidad es diferente de 1. ¿Ok? Tenemos que, para poder describir las diferentes propiedades o condiciones de un gas real, tenemos las ecuaciones de estado. Tenemos diferentes tipos. Dijimos que las viriales eran teóricas, las empíricas son ajustes de datos experimentales, las cúbicas, que son las que empezamos a ver ayer, aplican correcciones, ciertas correcciones a la ley de los gases ideales, y las generalizadas, que también son un tipo de corrección. Esas son las que vamos a ver mañana. Bueno, entonces ya dijimos que no todas estas ecuaciones de estado nos sirven para diseñar y optimizar procesos, entre más complejas mejor, pero más difíciles de implementar. Y lo que les decía que quedara claro es que todas están mal en el sentido de que no todas se pueden aplicar en todos los contextos, para todos los gases, ni para todas las mezclas. ¿Okay? A eso se refiere esto de todas las ecuaciones están mal, pero unas más que otras. Entonces, empezamos con las ecuaciones de estado cúbicas. Dijimos que era como si fueran una corrección a la ley de los gases ideales. Cada una propone el cálculo de los parámetros de las constantes A y B de manera diferente, pero todo significa, más o menos va todo de lo mismo. La constante A se refiere a una corrección por la interacción entre las partículas, es una corrección a la presión, y la constante B, que es una corrección a el volumen molar. ¿Sí? Okay. Dijimos que de la de Van der Waals, las constantes A y B están tabuladas para diferentes gases, y están en el apéndice B18, pero también se pueden calcular con estas fórmulas que tenemos aquí. Les dije que en el caso de que tuvieran los valores tabulados, hay que usarlos porque probablemente son los valores corregidos de las constantes que se usaron para ajustar algún set de datos. Entonces, si tienen las dos opciones, calcular o agarrar los valores, hay que optar siempre por los valores tabulados. En el caso de la Redlich-Kwong, Berthelot o la de Penn Robinson, habrá que, si no están tabulados, calcular los valores de A y B. Entonces, nos dimos cuenta que la corrección es la misma, o sea, el sentido de la corrección es la misma, corregir la presión, pero la función con la que se corrige es diferente en cada una, y eso lo propusieron y lo justificaron de 1000 maneras diferentes, y funciona para ciertos para ciertos casos. ¿Ok? Ahora, dentro de las cúbicas, la más complicada dijimos que era la de Penn Robinson, que además de calcular las constantes A y B, dependen de otros parámetros y otras constantes. El más importante es el factor acéntrico, que es como un factor de corrección, digamos, entre los valores experimentales y los teóricos. Y en el caso específico de la Penn Robinson, habíamos dicho que funciona mejor hasta antes del punto crítico, donde lo que mejor se calcula con la Penn Robinson es la densidad del vapor. Entonces, cada componente, o es que tenemos una mezcla, va a tener la curva que describe el comportamiento, va a ser diferente y va a depender precisamente de estos parámetros, ya que los parámetros, como ya vimos desde el anterior,
dependen de las condiciones críticas: presión, temperatura y volumen molar crítico. Esos tres valores, la presión crítica, la temperatura crítica y el volumen molar crítico, son valores que ya están medidos experimentalmente, están determinados y también están reportados para muchas sustancias. Entonces, por eso les digo que en el caso de que las constantes no estén tabuladas, pues tienen que hacer los cálculos con las propiedades críticas. Las propiedades críticas de muchos gases también están ahí en el apéndice B18. Entonces, en el caso de los que hay algunos gases en los que no vienen las constantes, habría que calcularlas. Ok. Y pues la más famosa, la más conocida, la que vamos a estar trabajando, de las que vamos a estar trabajando, es la ecuación de Van der Waals, que también es una cúbica. Les decía que es una cúbica porque si arreglamos todas estas ecuaciones de forma tal que quede implícito el volumen, nos van a quedar funciones cúbicas, que por eso se llaman cúbicas. Pero también las podemos expresar en su forma virial, en la forma virial de las ecuaciones. Es una serie de expansiones con diferentes constantes. Esas constantes van a depender de cada gas. ¿Por qué? Pues porque dependen de las constantes A y B de cada ecuación. Entonces se puede pasar cualquiera de las ecuaciones cúbicas a su forma cúbica o a su forma virial. ¿Sí? Aquí las constantes de la ecuación virial serían estas. Son valores que ya conocemos o podemos calcular. Entonces podemos usar la forma virial. Decíamos de que todas están mal, pero todas están mal. Algunas están más mal que otras. Depende de qué tanto se ajuste o qué tanto ajuste los datos experimentales. Aquí en la primera gráfica veíamos que definíamos más o menos un límite para la aplicación de la ecuación de Van der Waals, por ejemplo, para predecir las propiedades de argón. Decíamos que la presión máxima a la que se podía utilizar más o menos es de 6 megapascales y una densidad molar de 12 kilomoles por metro cúbico. La de gases ideales, si se fijan, tiene un rango de aplicación bastante limitado, solamente a presiones muy bajas, ¿sí? Solamente a presiones muy bajas. Bueno, ahora, como es una ecuación cúbica, la forma de las isotermas va a tener, la forma de una gráfica de una ecuación cúbica. Entonces, va a haber un punto en el que va a tener puntos de inflexión. Ahora, esos puntos de inflexión, que es aquí, se supone que es... Ay, no, ¿por qué se movió? Aquí en la isoterma crítica. La isoterma crítica no es más que la gráfica de graficar la ecuación con valores de temperatura constante. En este caso, la temperatura constante sería la temperatura crítica. Entonces, la línea gris corresponde a la isoterma a 271 grados Rankine, que es la temperatura crítica, por eso se llama isoterma crítica. Y tiene un punto de inflexión en la presión crítica, que es a 48.34 atmósferas, más o menos. Entonces, dijimos que en las isotermas de las ecuaciones cúbicas, en específico en las de Van der Waals, se define una zona de equilibrio. Este es el equilibrio de líquido-vapor. Por fuera de esta área, la ecuación de Van der Waals tiene buenos resultados. Podemos tomarlo como, o sea, todo lo que está fuera de esto, todo lo que está fuera de la zona de equilibrio, es lo que caería sobre esta línea de ajuste, ¿no? Entonces, tenemos valores bastante acertados. ¿Qué más les había dicho de aquí? Bueno, en el punto crítico se tienen que cumplir estas dos condiciones matemáticas porque es un punto de inflexión y es precisamente de estas condiciones de las que salen las fórmulas estas de A y B. Entonces es el mismo procedimiento para cualquier ecuación y se sacan las fórmulas para A y B. Obviamente que pues van a cambiar de cada ecuación. Ahora, nos íbamos a la aplicación y empezamos un ejercicio, el ejemplo 10.7, que era calcular la presión de un cilindro, dimensiones 12 pies cúbicos y contiene 150 libras de CO2, dióxido de carbono, a 140 grados Fahrenheit. Entonces, el primer cálculo que hicimos, lo hicimos con la ley de los gases ideales, conocemos
la cantidad de masa, la temperatura y el volumen. Tienen las dos opciones. Pueden cambiar la masa a número de moles y usar la constante de los gases ideales, o calcular la constante específica del gas y usar la masa en libras. Entonces eso fue lo que hicimos aquí. Sacamos la constante del gas, lo multiplicamos por las libras, las condiciones, checamos bien que las unidades sean lo que tienen que ser. Nos salen al final 1828 P6. Creo que hasta ahí no había problema, ¿verdad? Ahora, para la de Van der Waals, nos fuimos a la tabla, sacamos los valores de A y B. En el caso de A, tuvimos que hacer una conversión de atmósferas a libras sobre pie cuadrado, perdón, para que pudiéramos utilizar ese valor en la sustitución, ¿sí? Si no, tendremos que cambiar también, si no quisiéramos cambiar esto a atmósferas, tendremos que cambiar estas unidades de presión de la constante, y tendremos que usar los mismos factores de conversión. O sea, este lo tendremos que dividir multiplicar por 144 y dividir entre 14.696 para que nos quedara esto en atmósferas. Y bueno, o sea, cualquiera de las dos formas es igual. El punto es de que todas las unidades coincidan. Ahora, calculamos el volumen molar con el volumen que nos dan y la cantidad de moles. Si le sacaran la inversa a eso, sería lo mismo que la densidad molar, que no les voy a pasar lo mismo que el examen pasado. O sea, estos 3.52 kilomoles por metro cúbico es lo mismo que si yo les dijera que tienen una densidad de 1 entre 3.52, es lo mismo que si yo les dijera que tiene una densidad de 0.28 libras mol por pie cúbico, ¿sí? Es nada más invertirlos. Ya que tenemos las constantes y el volumen, lo otro que necesitamos es la temperatura, ya la tenemos. Entonces hacemos la sustitución y nos sale que la presión, según la ecuación de Van der Waals, es de 1178.60. ¿Hasta aquí preguntas de lo que ya habíamos visto hasta ayer? No, profe. No, profe. Seguro. Bueno, hasta ahorita nada más hemos visto sustituciones. Entonces, mira, a ver si están todos. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra forma en la que podemos calcular, que ya no son ecuaciones de estado, las propiedades de un gas. Entonces vamos a empezar a definir un concepto que son las coordenadas reducidas. No hay que confundir reducidas con relativas. Si se fijaron bien en la parte pasada, cuando usábamos los apéndices, en las tablas también venían PR y BR, pero eran PR minúscula y BR minúscula. Esos son los volúmenes y presiones relativos, ¿sí? Eso nos sirve para calcular muchas cosas, pero no para esto. No vayan a confundir los conceptos. Las coordenadas reducidas, lo vamos a manejar como R mayúscula, son coordenadas generalizadas, ¿sí? Que nos refieren a estados correspondientes. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, la definición de la temperatura reducida es la temperatura a la que está nuestro sistema, nuestro gas, entre la temperatura crítica de ese componente. La presión reducida va a ser la presión entre la presión crítica, y el volumen molar reducido va a ser igual al volumen molar entre el volumen molar crítico. Les digo, estos tres valores de volumen, temperatura y presión crítica están en el apéndice B18. También están en el B18. ¿Ok? Esas van a ser nuestras coordenadas. A lo que se refiere coordenadas reducidas y estados, lo acabo de decir, estados correspondientes es si dos sistemas, dos gases, están a diferentes condiciones, están a diferentes temperatura, presión y volumen, pero sus coordenadas reducidas son las mismas, es decir, TR, PR y BR son las mismas,
van a tener el mismo comportamiento o la misma desviación con respecto a la idealidad. Ahorita vamos a ver ya con el ejemplo a qué me refiero con eso. Entonces, ya habíamos visto que el factor de compresibilidad es la división de PV sobre RT. Entonces, si es un gas ideal, dijimos que era igual a 1, pero pues como la mayoría de los gases no son iguales, no son ideales, pues va a ser un número diferente de 1. Puede ser mayor o puede ser mayor o menor que 1. No necesariamente tiene que ser 1, obviamente. Entonces, podemos definir las variables de nuestra ecuación en función de lo que acabamos de definir. Entonces, aquí nada más es una vil sustitución. Si la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica, entonces la presión del sistema será lo mismo que la presión crítica por la presión reducida y así con todos los demás. ¿Ok? Entonces, sustituimos nuestras coordenadas reducidas, agrupamos términos, las propiedades críticas con las propiedades críticas, las reducidas con las reducidas, y aquí nos va a volver a salir una z. Si se fijan, es la misma definición de la z, pero en función de las propiedades críticas. Ahora, como las propiedades críticas son constantes y dependen de cada sustancia, eso pues, va a ser un valor. Va a ser un solo valor específico para cada sustancia. Ese también viene... no, creo que sí. Ese también creo que también viene aquí en el apéndice. Déjenme checar. Sí, ese también viene aquí en el apéndice. Entonces, la Z crítica, la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen molar crítico están en el apéndice. ¿Por qué? Porque son valores definidos, constantes para cada sustancia. ¿Ok? Lo único que va a cambiar, pues entonces van a ser las coordenadas reducidas, que son las que ya sabemos cómo sacar. Ahora, además de estas coordenadas reducidas, tenemos otra, que es el volumen reducido ideal. El volumen reducido ideal, si se fijan, es casi lo mismo que el volumen reducido, excepto porque aquí tenemos, en lugar del volumen molar crítico, tenemos el volumen molar crítico ideal. El volumen crítico ideal también es un valor que ya tiene que estar dado. ¿Por qué? Porque ese lo podemos obtener con las propiedades críticas que tenemos en las tablas. De hecho, este también ya viene tabulado, o sea, vienen ahí todas, la temperatura, la presión, el volumen crítico ideal y el factor de compresibilidad crítico. Todo eso ya viene en las tablas. Nada más que se tienen que tener en mente las definiciones, sobre todo estas tres que son las que vamos a estar usando siempre y esta, que también vamos a usar mucho. Entonces, es lo mismo que el volumen reducido, excepto que en lugar del volumen crítico usamos el volumen crítico ideal. El volumen crítico ideal es el que sacamos a partir de las propiedades críticas o de la tabla. Da lo mismo. Y pues es lo mismo que el volumen molar reducido por el factor de compresibilidad crítico. Este es uno de los que más vamos a usar. Ahora, les decía que la factor de compresibilidad crítico, la ZC, es específico para cada tipo o cada sustancia. Ahora, si no conocieran por alguna razón las propiedades críticas de una sustancia, hay ciertos valores que podemos tomar como base. En el caso de moléculas monoatómicas o algunas que se consideren como casi esféricas, podemos tomar un valor de factor de compresibilidad crítico como 0.3. Para moléculas polares, 0.23 y para hidrocarburos, 0.27. Aunque habría que checar también, no sé bien de dónde sacaron eso en el libro, porque los hidrocarburos pues, tienen composiciones muy variables y estructuras muy diferentes, entonces es como un promedio de cierto rango de número de carbonos, digamos. Entonces habría que tomarlo con precaución, pero bueno. Ahora, ¿qué es todo esto del factor de compresibilidad? Bueno, dijimos que si fuera 1, sería un gas ideal, ¿verdad? Entonces, esta línea roja representa lo que en teoría es un gas ideal. A cualquier presión, a cualquier temperatura, la Z va a ser igual a 1. Entonces, para sacar cualquiera de los parámetros que nos falten, sea la presión, el volumen o la temperatura, pues podemos usar la ley de los gases ideales. Ahora,
No lo podemos hacer con los gases ideales precisamente porque la Z no es igual a 1. La Z va a variar con respecto a la temperatura, aquí tenemos 3 isotermas, y a la presión. Ahora, algo importante que tienen que notar de esta gráfica es precisamente ese comportamiento. A presiones bajas relativamente, Profe, ya nos escuchó. No lo escuchamos, profe. Yo, profe. ¿dónde me quedé? ¿Dónde se quedaron? Profe. Obvio. Nada, no soy nada. Desde que dijo Estaba que el diciendo 1 lo de era para las los gases presiones ideales. bajas. Las presiones bajas relativas. Sí. Ok. Ah, sí, aquí sale. ¿Pero por qué sale esto? Yo que estoy conectado con el cable. Pero sí hemos estado batallando bastante con el internet aquí. Bueno, no importa, lo repito. ¿En qué iba? Ah, ok. Entonces, otra vez, el factor de compresibilidad, si fuera un gas ideal, sería siempre 1 y podremos utilizar la ley de los gases ideales. Ahora, si se fijan, aquí tenemos 3 temperaturas diferentes. Van de la más baja a la más alta. Entre más alta la temperatura, pueden ver que se va haciendo cada vez más recta y que su pendiente se va disminuyendo. Entonces, a mayor temperatura, las líneas se van a parecer cada vez más a la línea roja. Significa que los valores de Z no van a estar tan lejos del 1. Entonces, hay ciertas condiciones, ciertas temperaturas a las que vamos a poder empezar a considerar que se puede trabajar, entre comillas, como si fuera un gas ideal. A presiones bajas, o sea, en esta zona, a presiones bajas, que la diferencia de las zetas no es muy significativa, no es muy diferente de 1, y a temperaturas altas, ¿sí? Ahora, estas temperaturas esta es una gráfica para nitrógeno. Se puede generar, de hecho se generaron una gráfica de factor de compresibilidad generalizado. Es decir, que se reunieron datos de muchos gases y se graficaron y se vieron que no había mucha diferencia, entonces se tomó como una referencia y dijeron, vamos a utilizar este para todos los gases. Porque además ese es el punto de, se supone que ese era la suposición en la que estuvo fundamentada lo de los estados correspondientes, porque dijimos que si los dos gases tenían las mismas coordenadas reducidas, pues iban a comportar como un gas no ideal, pero iguales. Entonces, con el mismo factor de compresibilidad, pues. Bueno, vamos a ver si con un ejemplo queda más claro. Entonces, tenemos el mismo problema, pero ahora necesitamos usar la gráfica de factor de compresibilidad. Ahorita les... Otra vez ya no lo escuchamos, Sí, profe. Y tenemos su volumen. Otra vez no se escucha, profe. ¿Dónde me quedé? No lo escucho bien. Se quedó en que iba a empezar el problema. Ok. Entonces tenemos el mismo problema. Del apéndice B18 vamos a sacar las propiedades críticas. Entonces las propiedades críticas del dióxido de carbono que vamos a usar es la temperatura crítica, que son 548 grados Rankine, y el volumen crítico ideal, que son 5.49 pies cúbicos por libra mol. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí o no? Ok. Sí. Este valor el valor del volumen molar es el que habíamos sacado la vez ayer, entonces es el mismo, 3.52, y la temperatura, pues es la temperatura de nuestro gas. Entonces, vamos a sacar las dos coordenadas, que es la temperatura reducida y el volumen reducido ideal. ¿Ok? Entonces nos vamos a la gráfica. Ahora, fíjense que en la gráfica, como en todo, hay dos ejes.
tenemos al menos 2 parámetros. Necesitamos al menos 2 parámetros para poder ubicar un punto en la gráfica, ¿verdad? Entonces, aquí además tenemos isotermas a temperaturas reducidas definidas. Entonces, y además tenemos las curvas de valor reducido ideal. Valor reducido, volumen reducido ideal. ¿Ok? Entonces, aquí, este apéndice, el B20, es a presiones intermedias. El apéndice anterior, el B19, es un zoom, hagan de cuenta, en la región de presiones bajas, que es desde Z1 hasta presión reducida de 1, aquí más o menos, y el apéndice que sigue es un zoom en la de presiones altas, que es para estas líneas que están acá arriba. Ahorita el que vamos a usar pues va a ser este, pero pueden usar este o el anterior. Entonces, de esta gráfica... ¿Otra vez? Se escuchó, profe. Este como que se corta, profe, a veces. Sí, se le corta. Me dice que está fallando la red o algo, pero... Bueno, igual, si vuelvo a trabar me dicen. Sí. Bueno. Entonces, de esta gráfica, ¿qué podemos sacar? El factor de compresibilidad, Z. Podemos sacar la temperatura reducida, el volumen reducido ideal y la presión reducida. Tenemos 4 parámetros. Necesitamos al menos 2 para ubicar un punto en la gráfica y poder sacar los otros 2. Entonces, nosotros tenemos la temperatura reducida, que es aproximadamente 1.1, y un valor reducido ideal de más o menos 0.65. Entonces, nos vamos a nuestra gráfica, ubicamos la presión reducida, perdón, la temperatura reducida, ubicamos la curva que tenga un valor, el más aproximado a la temperatura reducida que tenemos. Entonces, en este caso sería esta, de 1.1. Entonces, nuestro punto va a estar sobre esa línea, sobre toda esa curva. ¿Ok? Y el volumen reducido ideal va a estar entonces entre estas dos curvas de 0.60 y 0.70. ¿Ok? Más o menos en medio, ubicamos nuestro punto. Entonces, ahí, de ese punto podemos sacar dos valores. El valor de Z, que es más o menos 0.65, y el valor de la presión reducida. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Podemos sacar la presión con la fórmula, la de factor de compresibilidad, o sacarla directo de la presión reducida. Nosotros ya sabemos que de la gráfica que la presión reducida es 1.1 y de la tabla del apéndice B18, ¿sí es el B18? Bueno, del apéndice ya conocemos la presión crítica del CO2. Entonces tenemos esas dos opciones: sacar la presión con esta fórmula, porque ya conocemos la reducida de la gráfica y la crítica de la tabla, y nos va a salir este valor, 1178, o la podemos usar o podemos usar el valor que sacamos de Z, de la gráfica, para sustituirlo en nuestra fórmula, y nos van a salir valores relativamente muy similares. ¿Ok? Entonces, si se fijan, por eso les digo que el valor de Z puede ser igual, puede ser mayor o menor que 1. Tienen que ubicar primero las curvas que van a utilizar. Puede que en lugar de temperatura reducida les den entonces la presión, si van a calcular el volumen, por ejemplo. Entonces, de estos 4 parámetros necesitan al menos 2. ¿Sí? Al menos 2. O sea, para cualquiera de estos 3, sea la temperatura, el volumen o la presión, necesitan sacar de las tablas las propiedades críticas. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Mande. profe, me perdí en cómo se presión
la presión reducida para meterse a la tabla. El PR, o sea, supuestamente Ok, lo que sacamos de la tabla es la presión crítica, el 72.9. La PR, la presión reducida, la sacamos de la gráfica. Entonces, haga de cuenta que nosotros tenemos nuestro punto, ¿va? Lo ubicamos sobre la curva de 1.1, que es la temperatura reducida. Temperatura reducida 1.1 y entre las dos curvas de 0.60 y 0.70 de volumen reducido ideal. Entonces, de ahí, de ese punto, ya podemos leer entonces ahora sí los valores de Z y los valores de la presión reducida, que son estos que están aquí negritas. Ahora, con esos dos valores podemos ya sacar la presión y tenemos dos opciones. O usamos la Z para ponerlo en la fórmula o sacarlo con esta de aquí. Esta de aquí no es más que un despeje. No es más que un despeje de las definiciones que ya habíamos dado acá. Entonces, si conocemos la presión reducida y conocemos la presión crítica, pues nada más despejamos la presión. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, otro ejemplo. Es usar la... no les puse los nombres. Bueno, ahorita los pongo. Es la ecuación de Berthelot, que es otra de las ecuaciones cúbicas. Para este hacemos lo mismo que hicimos con la de Van der Waals, nada más que aquí sí tenemos que calcular A y B. Entonces, ya tenemos las condiciones, perdón, las propiedades críticas, la temperatura y la presión crítica del CO2. Entonces, la sustituimos y ahora con estos valores ya podemos literal, nada más sustituir en la ecuación y sacar el valor de la presión. Ahora, algo que tienen que tener mucho cuidado, ya les había dicho, es con las unidades, porque si sustituyen mal a la hora de estar calculando las constantes, como nos pasó ayer, les van a salir mal los resultados. ¿Ok? Nada más tienen que tener mucho cuidado en eso. Lo demás es pura sustitución. Yo creo que ya no vamos a alcanzar, pero mañana vamos a ver un problema en el que nos dan todo excepto la masa. Entonces, nuestra incógnita va a ser la masa o el número de moles. ¿Ok? Y está para pensar, no tanto realmente, pero mañana van a ver cómo se resuelven estos problemas. Es muy sencillo. Todo lo que vamos a ver en este parcial, bueno, según yo, está muy relativamente fácil. Porque nada más hay que tener mucho cuidado en las sustituciones y con las unidades. Si se fijan, o sea, realmente nada más es cuestión de sacar las constantes, checar unidades, sustituir. Nada más. Y acordarse de las definiciones. No tiene mayor complicación. Entonces, preguntas hasta aquí de lo que hemos visto. Profe, yo de lo de Berthelot no lo entendí, o más bien no como que capté la diferencia entre el de arriba y el de abajo. Como que el de arriba y el de abajo. Sí, o sea, por el primer método que lo hicimos y el segundo ya no supe qué onda. El primero es el de factor de compresibilidad, el segundo es el de Berthelot. O sea, el otro es como, este de aquí abajo es como el de Van der Waals. Calculamos las constantes y sustituimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del de Berthelot, o sea, el de Berthelot con el de Van der Waals? Las constantes y la fórmula. Se fija que aquí tenemos A sobre temperatura por volumen al cuadrado y en la de Van der Waals tenemos A sobre volumen al cuadrado. Son diferentes y se calculan diferente las constantes. O sea, esta es la de Van der Waals, esta es la de Berthelot. Son diferentes las constantes y la fórmula. La ecuación es diferente. Ok. ¿Alguien más?
Profesor, ¿podría repetir de nuevo cómo sacar Z Sí, de la gráfica? sí. De compresibilidad. Ok, entonces, empezamos. Es más, déjenme quitarlos de estos más, no se van a confundir. Entonces, de nuestro apéndice, sabemos que tenemos dióxido de carbono. Vamos a sacar las propiedades críticas. En este caso, la temperatura crítica y el volumen crítico ideal. Ajá, esos valores los sacamos del apéndice. Entonces, para la gráfica, para poder ubicar nuestro punto en la gráfica, necesitamos al menos dos parámetros, o sea, la temperatura reducida, el volumen reducido ideal, la presión reducida o el factor de compresibilidad. ¿Ok? Nosotros, de lo que tenemos, o sea, nosotros tenemos volumen, tenemos masa y tenemos temperatura. Con la masa no podemos hacer mucho porque no tenemos aquí algo que dependa de la masa, solamente de la temperatura, de la presión o del volumen. Tenemos el volumen y tenemos la temperatura. Entonces, por eso sacamos la temperatura reducida y el volumen reducido ideal. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí en la gráfica? Eso no hay preguntas, ¿verdad? De cómo sacamos esos valores. No. Ok. Bueno, entonces en la gráfica, a lo mejor lo complicado aquí está en las curvas. Tenemos una temperatura reducida de 1. ¿Dónde ubicamos la temperatura reducida? La temperatura reducida son estas curvas, las de línea sólida, que están aquí, todas estas aquí. Entonces les decía, nuestro punto va a estar a lo largo de toda esta curva. En algún punto de toda esta curva. ¿Por qué? Porque esta curva es la temperatura reducida, la que corresponde a una temperatura reducida de 1.1. ¿Ok? Entonces necesitamos otro punto, otro parámetro para poder decir en dónde va a estar sobre esa línea nuestro valor. Entonces aquí en las líneas punteadas son las de volumen reducido ideal. Y ya sacamos nuestro volumen reducido ideal, que es más o menos 0.65. Entonces, para no interpolar, para no extrapolar ni nada, pues ahí más o menos entre las dos curvas, donde cruce con la de temperatura reducida. Entonces, lo primero que vamos a hacer no son las líneas estas en realidad, es el punto. Entonces, ese punto corresponde a estas dos coordenadas y a su vez podemos leer otras dos coordenadas. ¿Sí? Que la presión reducida es igual a 1.1 y el factor de compresibilidad es de 0.65. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más? Profe, el 3.52, ¿cómo lo sacó, perdón? Este, Sí, es con el volumen. nuestro volumen molar de este sistema en específico es el volumen que tenemos y el número de moles que tenemos de lo que nos están dando. ¿Por qué? Porque ya nos están dando el número de moles, o sea, la masa. ¿Sí? Entonces, el volumen que nos están dando del contenedor y la cantidad de masa que tenemos. ¿Sí? Sí. Profe, Mande. ya sé que ya lo repitió muchas veces, pero ¿de dónde salió el 548? De la tabla del apéndice. Ah, pues déjenme ponérselo aquí mejor. No se me ocurre ponerlo en la tabla. A ver, esperen. De la tabla del apéndice aquí del B18. Aquí está. Entonces, del apéndice B18 viene la sustancia y vienen la temperatura crítica, la presión crítica, el volumen crítico ideal, el factor de compresibilidad crítico y las constantes A y B de Van der Waals. Nosotros ahorita usamos las... Había una forma que lo podía rayar esto aquí. Aquí está.
Aquí nos vamos a dióxido de carbono. Y de aquí fue de donde saqué el 72.9, que son las atmósferas, la presión crítica, y el 548 grados Rankine, que es la temperatura crítica. ¿Sí? Ya. Yo la entendí ahora sí. Sí. Entonces, Gracias. no es la única forma en la que podríamos calcular. O sea, si se van acá, por ejemplo, aquí tenemos, ya sacamos la Z de la gráfica, tenemos la Z crítica y conocemos la presión, el volumen reducido y el volumen, digo, la temperatura reducida. Hay 20.000 combinaciones en las que podríamos sacar esto. Bueno, no 20.000, pero me refiero a que hay muchas opciones, ¿no? Van a variar los resultados, sí, pero dentro de un rango razonable, yo creo que no hay problema. ¿Vale? Preguntas. Seguros que entendieron todo esto bien. Profe, entonces la temperatura que nos dan de 140 grados Fahrenheit, ¿esa para qué nos sirvió en estos dos últimos métodos? Es la temperatura del sistema, son estos 600 grados Rankine de aquí y estos 600 grados Rankine de acá. Oh, ya. O sea, una cosa es diferente la temperatura crítica, o bueno, la que nos da la tabla, y otra es la que usamos para la fórmula acá. Claro, sí, o sea, la temperatura de nuestro sistema son 600 grados Rankine. O sea, son estos 140 grados Fahrenheit. Esa temperatura la usamos para todos los métodos porque es la temperatura de nuestro sistema. Son 600 Ok. grados, ¿vale? Si Ok, fuera una perfecto. temperatura diferente, pues habría que cambiarla, Va. Gracias. ¿vale? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Aquí me falta algo. Seguros. Vamos a seguir viendo ejemplos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, mañana vamos a ver uno diferente y vamos a terminar con ecuaciones generalizadas. Y vamos a empezar a ver Ok. aplicaciones. Ahorita nada más es para que se familiaricen con las ecuaciones, las constantes y cómo se sacan los valores. Ya mañana vamos a ver las generalizadas y vamos a empezar a ver aplicaciones. Ok, profe. ¿Ok? Vale. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no, ya nos vamos. ¿Esas diapositivas aún no las sube? No, se me olvidó. Ahorita las pongo. Gracias. Sí. ¿No? ¿Nadie más? Todo bien. Vale, pues entonces nos vemos mañana. Gracias, profe.